Terneril hubiera dicho... Sí, sí, sí. Bueno, Miguel nos está apurando, así que tenemos que arrancar con esta serie, tercera parte del... No dejan comer, oye. Bueno, Ya. arranquemos. La semana pasada, en el condado de Orange, en Orlando, Florida, hubo un tipo entró a una discoteca gay con un rifle de asalto de guerra y disparó a mansalva y mató 50 personas. Esto ha desatado es la masacre de civiles por disparos más importante en toda la historia de Estados Unidos. Es el crimen de odio contra la comunidad LGTB más grande. Más grande que ha habido en Estados Unidos. Y esto ha despertado, además del tema del control de armas en ese país, o el control del acceso a las armas, vamos a decirlo de esta manera, el asunto de legislar de acuerdo a una realidad que es absolutamente patente, que te está pateando, que te está escupiendo en la cara, te está diciendo los crímenes de odio existen. Y contra eso, en el Perú, nosotros eliminamos eso del Código Penal. ¿Por qué carajo pasó esto y quién firmó eso? Primero, tal vez sería interesante para quienes nos están viendo explicar bien qué es un crimen de odio. Me parece perfecto. Y cuál es la diferencia con un crimen regular. En el crimen de odio, el elemento central para configurar el crimen de odio es los prejuicios y el rechazo que tienes hacia determinado colectivo o hacia personas con determinadas características. Entonces, no solo para que el crimen o el delito se configure, sino también en el grado de violencia que empleas. Si el día de mañana un delincuente va a asaltar a alguien y normalmente pues le pegas, le arrancas el celular y te vas corriendo, pero esta persona que es una chica trans, no solo le pega, sino que se queda pegándole hasta que queda inconsciente y se roba el celular, ahí claramente ha habido mayor violencia por el hecho de que es una chica trans. Eso es odio. Eso es un crimen de odio. Entonces, no solo para la población LGTB, también hay por motivos religiosos, también hay por temas políticos, xenófobos, hacia mujeres, por tema de origen, y es importante que el Estado persiga los crímenes de odio, porque la víctima, digamos, la víctima principal evidentemente es quien sufre directamente el delito. Claramente. Pero las víctimas no son solo esa persona, las víctimas son todos los que comparten esas características. Solamente. Entonces, lo que ha pasado la semana pasada es un atentado contra todas las personas que somos parte de la comunidad LGTB. El miedo que transmite, la profunda desazón que transmite, es una de las características de estos crímenes de odio. Entonces, por eso es fundamental. Sí, y yo creo que ahí es importante, por ejemplo, es algo que mi hija me estaba diciendo la semana pasada, era ¿por qué nos afecta tanto si eso ha pasado en Estados Unidos y acá pasa cada rato, ¿no? El tema yo creo que va por ahí. La comunidad no se circunscribe solamente al tema del país, ¿no? Es un tema que ocurre en todos lados. Nos acaba de pasar en Trujillo hace 2 semanas con una chica, una menor de edad, ¿no? Que pasó algo similar. Claramente, una chica trans en el norte, y en el último año, según el informe de la red TLGB, hay por lo menos 9 casos reportados de crímenes de odio. Reportados, digamos... Reportados, que es lo mínimo. Lo mínimo, y además esta es información recolectada por organizaciones de la sociedad civil, digamos, porque no existe un registro oficial. Pero no hay un registro oficial porque está invisibilizado, esta comunidad está invisibilizada. Completamente, y en general no hay un tratamiento adecuado del tema de los crímenes de odio. Lo que se hizo fue incorporar en el Código Penal como un agravante el hecho de que determinados delitos sean cometidos con este componente de discriminación. De hecho, acá tuvimos al ex candidato a la presidencia, Antero Flores, y cuando hablábamos justamente de crímenes de odio, él decía, pues no pueden existir, o sea, los crímenes son crímenes. No. Los crímenes de odio, ¿no? Todos son de odio. Todos son de odio, pues. Porque si yo te mato, no es porque te quiero, sino porque te odio. Ese es el problema cuando se aproximan a debates desde el sentido común y lo que uno piensa, ¿no? O sea, si uno llega a una definición, un concepto que no conoce, lo primero que haces es googleas y te sale la información y así entiendes. Yo creo que es mucho más grave, Alberto. Yo creo que tiene que ver, es mucho más perjudicial incluso cuando no es la ignorancia la que guía determinadas prácticas en asuntos de políticas públicas. Sino la mala leche. Sino una... La discriminación, básicamente, que viene de una formación básicamente religiosa, ¿no es cierto?, que contraviene... Y mucha gente dirá, no, pero si no es así, basta que lean nomás los comentarios que recibieron la noticia misma en redes sociales. Habían comentarios terribles y no, ojo, no gente amparada en el anonimato. Estamos hablando de gente con su foto de perfil, foto de familia, hijos, mamá, papá, todo lo demás, ¿no? O sea,
Incluso hay gente que ha salido a declarar en televisión o en sus redes sociales en video, como un pastor hace poco de Miami mismo, que bien, que eso está bien, que más, debería hacerse más, debería hacerse continuamente, etcétera, que está en las redes sociales. Casi como ver limpiezas étnicas, ¿no? En Argentina, el presidente de Argentina, el presidente Macri, dijo, bueno, no, Macri, claro, no, ni siquiera ellos se merecen este tipo de trato. Ni siquiera ellos. O sea, No, y hay un tema adicional. Ni siquiera los negros y los homosexuales. Es una característica estructural de la homofobia, que es el relativizar primero e invisibilizar, como si no existiese. Bueno, y esto no es nuevo. Justo acabo de terminar de leer un libro sobre los gays en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ellos son víctimas, la comunidad LGBT son víctimas de esa época. Pero no se habla de ellos. Tienen por lo menos, se calcula la cifra más conservadora, 250.000 muertos. el círculo rosa, ¿no? Es un triángulo, rosado. De hecho, se empieza a usar el símbolo del triángulo rosado en colectivos LGTB como un tema de reivindicación, de convertir el símbolo negativo en algo positivo. Y uno de los temas que hace que casi no hayan testimonios, que no hayan miles de películas sobre el tema y tal, es que durante décadas, estamos hablando hasta casi finales del siglo XX, no se les consideró víctimas del Holocausto. Porque la ley que aplica el Tercer Reich ya existía de antes. Claro. Y normas parecidas siguieron existiendo después. Recién, hacia finales del siglo XX, se consigue, a los que todavía seguían vivos, que se les dé indemnizaciones por parte del Estado alemán y que se les considere en los diferentes monumentos como reparación simbólica. Muchas de las personas que son víctimas del Holocausto y que sobreviven, que son poquitísimos porque además está demostrado que se les daba las peores tareas dentro de los campos de concentración, ocultan el hecho de que estuvieron en el campo de concentración porque era motivo de burla y escarnio en la Alemania de la posguerra el hecho de haber estado en un campo de concentración por el hecho de ser gay. Entonces siempre ha existido esta aproximación de tú no eres víctima, tú estás ahí porque te lo mereces. Siempre está. Porque te lo buscaste, en realidad. Bueno, en el conflicto armado interno en Perú, las mujeres víctimas de violación en el contexto del conflicto no son reconocidas como víctimas de violación en el contexto de ese conflicto, sino simplemente como víctimas cualquiera. Es decir, se invisibiliza esos colectivos permanentemente, ¿no es cierto? Y el uso de las normas además lo permite, ¿no? Y la jurisprudencia, salvo algunos casos, pues lo ha permitido también a lo largo de la historia, ¿no? Y es interesante un tema que menciona Julio, que quisiera entrar un poco. Las normas lo permiten, porque finalmente tú puedes tener muchas leyes, pero son personas los operadores de justicia. Entonces, por eso es fundamental cuando se dice, oye, pero bueno, está y otra índole, ¿no? Entonces, que el juez interprete que ahí... No, se necesita ser lo más expreso posible, porque si no, la víctima de homofobia, la víctima de transfobia, puede ser también víctima de los prejuicios del operador de justicia. Si logramos leyes explícitas... No hay forma de que sea tan subjetivo. Y por eso es que los sectores antiderechos, yo no los llamo conservadores, son antiderechos, se niegan a cualquier ley que reconozca siquiera la posibilidad de que la homosexualidad no sea motivo de burla o escarnio. Claro, porque todo proyecto de ley es bloqueado. Exacto, el argumento es permanentemente, si ya está dentro de la enumeración y de cualquier otra índole, ¿no es cierto? No basta con que eso quede como cualquier otra índole. O sea, lo que se planteó en ese momento al modificar el Código Penal era que se incluyese, ¿no?, expresamente en el Código la afectación a un colectivo en particular. ¿Qué tan diferente estamos a niveles mundiales, digamos? Estamos... O sea, para ir tan lejos, a nivel Sudamérica. Sudamérica, en legislación LGTB en general, solo estamos con Venezuela y Paraguay. Hasta hace poco también Bolivia. han aprobado una ley Bolivia aprobaron Bolivia, claro. Puta, o sea, En el Bolivia, presidente boliviano dice que comer pollo te vuelve gay, y aún pero tienen leyes más modernas. Muchísimo más modernas. Sofocleto decía que Bolivia era una invención de Perú para lo que era último en los partidos de fútbol. Se podía aplicar un poco de eso también para el tema de leyes LGTB, ya no más. Estamos con Paraguay, el régimen chavista y con Paraguay. Increíble, ¿eh? Y Bueno, ya está. Sí. No, y además acá hay que ser absolutamente claros. Si el tema de la unión civil no pasó al pleno del Congreso, no fue por el fujimorismo. Así es. La mitad del fujimorismo votó a favor, con esa Pagano y con esa Chacón. Hubo un voto en bloque de parte del nacionalismo, que además muchas de las figuras como Marisol Espinosa decidieron no ir a la comisión ese día y mandaban a los accesitarios, y fue la única bancada que votó en bloque. Evidentemente ahí hubo una consigna. Claro.
Y eso fue lo que evitó. Con que 2 congresistas del nacionalismo hubiesen votado a favor, ¿qué va a pasar al pleno? Bueno, y hay que decir otra cosa que es importante. Hay un inmenso lobby conservador en el Parlamento que se mueve en los corrillos del Parlamento, que está permanentemente incluso en los plenos, que viene disfrazado de enlace parlamentario de determinadas instituciones, incluso públicas, ¿no? Uno de ellos un amigo tuyo, tiene unos amigos lindos. Un fujitrol descubierto, ¿no? De apellido Polo. El cobarrazo ese del útero de Fabio. Sí. No, ese es otro. Ese es otro cobarrazo. Pero bueno, eso es absolutamente usual. El pulmón de Susan, ¿no? Útero de Marquito. El útero de Marquito. Sí. Ese es otro cobarde. Entonces, habría que estar mucho más atentos a eso. Yo lo digo cada vez que voy al Parlamento, porque me parece que esa es una vía, probablemente, sin duda, el Parlamento es el lugar por antonomasia del diseño de políticas públicas. Claro. Si alguien va, ¿no? Digamos, gestionando intereses en oposición a los intereses ciudadanos, está distorsionando el papel. O sea, tú ves hacer gestión de intereses, no contra los intereses del otro, porque eso es perfectamente legítimo, sino contra los derechos del otro. Sí. Eso es mucho más complejo. Claro, o sea, hablo de intereses con la representación de derechos, pero... La discusión de... A mí me interesa que los tachos de basura sean marrones porque soy daltónico. Claro, hablamos de derechos, por supuesto. En derechos humanos se habla digamos, 3 etapas, ¿no? Primero es el reconocimiento de derechos. De ahí el asegurar que se respeten esos derechos y finalmente asegurar la tutela por parte del Estado de esos derechos. En toda la agenda de derechos humanos, la discusión y los retos está en el tema de tutela y respeto. La única que seguimos en la edad de las cavernas es en el tema de derechos LGTB, porque seguimos discutiendo el tema de reconocimiento. O sea, ni siquiera hemos dicho existe. Exactamente. Su madre. ¿Y cuál es, dentro de la gestión de intereses de estos infelices, no tengo otra palabra. ¿Cuál es el argumento para no reconocer la existencia por escrito en el cuerpo legal del Estado? O sea, porque tiene que haber alguna cosa, ¿no es cierto? No, lo que hay son frases vacías, ¿no? Por ejemplo, a mí en la campaña, una de estas páginas me sacó una imagen mía y decía candidato no recomendable. Y me acusó a varias personas, ¿no? Sí, y me acusó de antifamilia, porque quería que se aprobara la unión civil. Entonces lo que yo decía es, oye, más pro familia que yo no existe, porque justamente lo que quiero es que todas las familias, sin excepción, estén reconocidas. Claro. Bueno, yo igual les agradezco, porque eso me hizo mucho más conocido y estoy seguro que gracias a ellos es que soy congresista. Fue un boomerang. Pero no hay mayor motivo de fondo. O sea, ¿cómo así todavía no logro encontrar el nexo causal entre el reconocimiento de familias distintas que termina vulnerando la existencia de las familias regulares? Exactamente. Pero hay también la idea de que estos son movimientos desde las instituciones religiosas, ¿no? O sea, de hecho lo son. No es solamente, y que hay intereses económicos ahí. De hecho lo son. De hecho, bueno, hay un libro importante que escribió Jaris Mujica sobre ese tema y sobre la red de estos operadores. Que tú los encuentras al toque. Sin duda, y están. Y están. Y digamos, y han estado además permanentemente en el escenario público en los últimos años con mucha intensidad, ¿no? Mujica lo dice en su libro, que es Economía Política del Cuerpo, se llama, ¿no? Y habla de una red de estos gestores de intereses que obedecen básicamente a intereses religiosos, pero que operan con dinero de determinadas congregaciones, como el Opus Dei, por ejemplo. Claro. O sea, hay mucho dinero que se mueve alrededor de los intereses específicos, básicamente, en general económicos. ¿Y cuál sería la finalidad de estas agrupaciones de atacar justamente a una minoría, digamos, como el LGBT? ¿Cómo se dice LGBT? Da igual. Lo que se buscaba era poner a los más vulnerables al comienzo, que se consideraban mujeres, porque eran víctimas de discriminación por mujeres y por lesbianas. Pero digamos, trans son incluso más discriminados. Claro. Pero en fin, son siglas que lo que implica es población lesbiana, gay, bisexual y trans. ¿Cuál sería la finalidad de esto al final? Porque obviamente hay mucho dinero detrás de esto. Yo creo que es preservar ese poder, ¿no? Digamos, sometiendo a
vamos, a las minorías, a las minorías que han tratado de abrir, digamos, a la sensatez, a la comunidad, y no exponerse frente a ese tipo de discurso rupturista para ellos, ¿no? Y creo que en la medida en que puedan tener una sola forma de ver las cosas, unívoca, cavernaria, monolítica y cavernaria. ¿Sabes qué? Paleolítica es la guarda. Lo que asusta ahí es en ese libro que leía sobre las víctimas LGTB o gays principalmente, porque eran nombres gays de los nazis, es que los escritos nazis sobre esos temas tenían dos obsesiones: contra los gays y contra el aborto. Y toda la lógica era la lógica de preservar la raza aria y que no se extinga. Pero tú leías argumentos en contra de ambas posiciones y simplemente cambiabas la fecha y pasabas de la década de los 30 a la década actual, y es el mismo discurso de violencia. Qué increíble cómo las violencias pueden ser tan lo que es interesante es que únicas, no están tan lejos. O sea, el tema de violencia, yo cuando... ¿Cómo se llama el libro, perdón? Branded by the Pink Triangle. Es etiquetado con el triángulo rosado. O sea, yo a veces uno tiene la idea de que estas cosas ocurren pues justamente en épocas así oscuras, ¿no? Pero no estamos en una época particularmente difícil en la que podamos encontrar en todos lados ese tipo de discurso de odio. Gigantesca. Esa cantidad de discurso porque de odio. normalmente el discurso de odio se arropa en la ignorancia, ¿no es cierto? Se arropa, se cobija en la ignorancia de la gente, porque ahí es donde crece, ahí es donde se cultiva. No sabes, le tienes miedo a lo que no conoces. Pero en una época en la que tenemos estamos hiper sobreinformados, de cojudeces, pero estamos hiperinformados, ¿no debería ser mucho más difícil mantener este tipo de discursos? Pero te voy a decir algo que dice Gustavo Rodríguez que es muy interesante. Para muchos, luchar contra la homofobia implica luchar contra sí mismos. De ahí la violencia. Bueno, sí, está demostrado que muchos ataques homofóbicos, el que agrede es homosexual. Claro, y no se quiere a sí mismo. No se acepta. No se acepta. Porque hay toda una estructura de violencia social. Claro, porque posiblemente esté en una familia que no lo acepta, etcétera, y tiene que cargar con eso, ¿no? Es un tema bastante implícito. O sea, y por eso hay algo que creo que es importante señalar, que es la visibilidad. Mientras más ejemplos haya de gays, lesbianas, trans y bisexuales en la vida pública, ayudas a romper muchos prejuicios. Eso ha salido hace poco con el tema de los 50 chicos que han fallecido, que se ha puesto sobre la mesa la importancia de salir del closet. Es muy importante. No es simplemente por favor hay que salir o sería ideal. Claro. Tienes que salir. Bruno Ascenso, Ricardo Morán, ya cuando un chico le diga a su mamá soy gay, su referente ya no va a ser pues esta imagen exagerada, distorsionada de la cultura popular gente peruana, talentosísima, sino gente de primer nivel. Claro. Los dos son productores exitosísimos, súper cultos, súper bien considerados por la sociedad. ¿Tú crees que hay gente, se ha abierto más el closet o seguimos? Sí, bueno, tenemos... Pero que no lo fuera, Carlos Cruz y yo somos los primeros congresistas abiertamente gays que tienen el Congreso, ¿no? Eso ya es un gran avance. No, es tremendo, pero aparte de eso, tú te estás diciendo que aunque no lo fueran, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, aunque no fueran, digamos, personajes respetables en una lógica de... No, claro, pero estamos hablando del esquema de prejuicios. Pero sí hay sin una duda necesidad de salir, de que la gente tenga que ser más... Sin duda, yo creo que menos por esa idea de referente que por un asunto de evidenciarlo de evidenciar algo que es absolutamente normal. Pero es una lucha difícil para muchos, ¿no? O sea, yo imagino que para muchos chicos debe ser algo, bueno, tú debes saberlo más que cualquiera, es difícil. No, y en caso, o sea, sobre todo las personas trans. Claro. Claro. Porque mira, me imagino los ataques que ha recibido en la época de la campaña. O sea, claro, y mi papá fue el abogado que ayudó a fundar el MOL, con lo cual yo no tuve nunca ningún problema por ese lado. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, sobre todo la población trans. Sí, claro. Mucha gente dice, oye, qué increíble la cantidad de prostitución. ¿Pero por qué? Se llama sexo de sobrevivencia. Así es. Gente que ha sido botada en su casa, de adolescentes, en situaciones muy precarias. No tienen otra salida. Entonces, hay una violencia estructural que genera este tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal, hay ese discurso de sí, hay que salir del closet, pero vamos,
no sean héroes, a los chicos que nos ven, Ajá. asegúrense de tener una red familiar o amical De contención y de- sí, de comprensión que los permita Contención, ¿no? de contención. Sí, sí, claro. De contención, Sí. eso es muy importante. ¿Y Y qué desarrollar la resiliencia. ¿no? ¿Qué le dirías a estos chicos que de pronto nos están viendo? Porque de pronto nos está viendo algún chico en este momento que está en ese dilema, ¿no? Porque de hecho, nos ven muchachos muy jóvenes y ellos, tiene que haber alguno por ahí o varios que de pronto pasan por ese momento difícil de decir, pucha, ¿qué va a ser mañana mi vida, no? Claro. ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, sé que suena a cliché, pero hay esta campaña en Estados Unidos que es It Gets Better, Sí. que es, las cosas mejoran. Claro, Y siempre efectivamente las cosas mejoran. Si es que hay alguien ahí que nos está viendo, que se siente solo, que sepan que van a ser muchísimos amigos. Si se sienten que no son queridos por su entorno, van a conseguir gente que van a querer como no tienen una idea. Que sepan que es importantísimo que ustedes se quieran, que se quieran muchísimo porque son únicos, y que si creen que están en una situación de vulnerabilidad o de peligro, no se expongan. Esperen al momento adecuado, al momento que ustedes se sientan cómodos y que cuenten con el cariño, comprensión de esta red de, como tú decías, de contención para asegurar que esta experiencia sea la adecuada. Ustedes tienen todo el derecho de ser libres, tienen todo el derecho de que se les proteja y tienen todo el derecho de disfrutar del derecho humano más fundamental, ¿no? Que es el derecho a ser feliz. ¿Hay una organización a la que puedan acudir en caso ellos sientan su Que el entorno no les es favorable, Así que es. es terriblemente ese hostil. tipo, por ejemplo, el bullying, porque estamos Sí. hablando de chicos que están en la universidad, en el colegio, ¿a quién pueden acudir? Hay una serie de organizaciones, por ejemplo está el Centro Epicentro en Barranco, Ya. que trabaja con muchos temas con adolescentes y jóvenes gays. Epicentro. Sí, y en general yo estoy seguro que si se comunican con Promsex, Todas las redes. Mol, Todas las redes. con las redes, hay mucha solidaridad, Sí. además, porque todo el mundo, si no ha pasado por una situación así de complicada, ha temido Claro. que pase, ¿no? Claro, monstruo. Hay otra cosa que, y esto me parece muy particularmente importante. La otra vez estaba en una película vieja de los 90s. Vieja de los 90s, qué jodido. En fin. fuerte, Y de pronto hay una parte en la que hay todo este rumor de un personaje que es gay, no es gay, le tiran dedo en una premiación de Oscar, ¿ya? Y de pronto todo alrededor de él cambia solamente por la palabra gay. Claro. Y él dice, quiero mi vida de vuelta. Sí. Y él dice, quiero mi vida de vuelta. No ha cambiado nada. O sea, yo soy la misma persona que era ayer, o sea, porque de pronto es una persona mayor, que además es un profesor de colegio, ¿no es cierto? Entonces, tiene todas estas cosas alrededor y es un tipo absolutamente decente, brillante, culto, con muy buen gusto. Solo cambió la Tremendamente etiqueta que le libre. pusieron. Y entonces, claro, cambia eso y de pronto todo alrededor se transforma. O sea, es muy impresionante eso. Sí. O sea, no es que cambia él, no es que él es diferente, no, todo alrededor Y cambia. esa es una de las cosas más violentas y Exactamente. más desagradables de lo ocurrido con el atentado el otro día. Uno de los pocos espacios donde jóvenes gays se sienten absolutamente libres, sin problemas de prejuicios, además un ambiente de alegría, es justamente en las discotecas. Entonces, lo que le ha quitado este Espacios, asesino, espacios. claro, le ha quitado la posibilidad Es de un ser feliz, recodo, exacto. feliz y tranquilo. Mira, ¿sabes? yo vi lo que me impresionó mucho es que uno de estos chicos se ha ido con su mamá. Había ido con su mamá a bailar, weón. Su mamá O sea, la mataron. a su mamá la mataron, weón. Porque O sea, había salido, o sea, había salido no, del closet cuando la semana gente anterior. escucha pues discoteca, pues piensa, pues, no, el weón ha ido con su mamá. O sea, qué alucinante. ¿No? Y lo mismo podemos trasladarlo a las leyes, ¿no? Que salgan estas leyes no van a cambiar la realidad es una, existe. Que no salgan la ley, que no aprueben la ley, no va a cambiar la realidad. La realidad está ahí. O sea, Solamente se le sigue haciendo daño a gente y se sigue ignorando más. Y hay una responsabilidad de todos que es ir en camino de eliminar los estereotipos, ¿no? Así es. O sea, eso es fundamental. o sea, nosotros tenemos que ir hacia el momento en que no tengamos que decir qué tipo de persona es. Ahora, yo creo o que- yo yo creo que o sea, Es como ir por la calle diciendo, a mí me gusta el huevo pero cantado. finalmente yo creo que el género humano se conduce inexorablemente hacia esa realidad, ¿no? O sea, finalmente hace 50 años las mujeres no votaban, ¿no? Así es. Entonces, yo estoy seguro que en 50 años más alguien verá lo que está pasando ahora y Claro. dirá, coño, ¿cómo pudo ser? Claro. ¿No? Hace solamente 50 años que pasaran estas cosas. Y O sea, muchos hijos y nietos de gente que vemos hoy día con estos discursos llenos de odio
va a sentir una profunda vergüenza, de saber de que su familia estuvo en el lado incorrecto de la historia. Así es, porque la historia está avanzando en una dirección que es bastante clara y bastante evidente. El que no sigue es que realmente es de la edad media. Claro. Que es una lógica humana y punto, ¿no? Bueno, pero hacemos con el último bloque. Si es que hay también, porque creo que ya no le alcanza la pila. ¿Ya le avanza la batería o no? Sí, Ah, ya. ya.